Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga. Esta es su pastora, amiga, hermana, pastora Keila Torres García, que hoy, un día más, nosotros nos reunimos en esta mañana para llevar a cabo nuestra clase. Hacía un tiempo que no nos reuníamos, ¿verdad? Estuvimos de viaje y resolviendo unas cositas, así que no estuvimos unos cuantos domingos, pero en esta mañana nosotros volvemos otra vez a reanudar nuestras clases. Así que les damos la bienvenida, el Señor les bendiga y espero que en esta mañana el tema pues sea de bendición y de edificación para cada uno de los que se conectan ahora o más adelante. Estamos hablando nosotros, estuvimos en nuestra serie, el calendario de Dios, como parte de otra serie que es el fundamento o el funcionamiento del reino, y en esa serie del funcionamiento del reino nosotros estuvimos trabajando muchos temas. Por ejemplo, ¿qué es el reino? ¿Quién es Jesucristo en el reino? Sabemos que Él es el Rey y nosotros somos parte de esos componentes del reino para los propósitos de Dios aquí en la tierra. Así que como todo gobierno o todo reino, pues tiene un sistema de gobierno, una estructura, y nosotros somos parte de ella. También hay una legislación, habla de las leyes, todo reino tiene una ley y nosotros somos también parte del reino, por lo tanto tenemos que cumplir con todas esas leyes que se manejan en el funcionamiento del reino, y todas ellas lo que traen es justicia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es justo, así que nuestro reino, el reino de Dios, tiene que ver con justicia, con amor, con misericordia. Y sabemos que el rey de nuestro reino se llama Jesucristo. Quien gobierna nuestra vida se llama Jesucristo. Así que también hablamos de la cultura del reino, el lenguaje del reino, porque todo reino o todo país tiene un idioma, y para poder entendernos tenemos que hablar el mismo idioma. Pues nosotros estamos ahora trabajando como parte del funcionamiento del reino lo que es el calendario de Dios. En ese calendario de Dios hablamos de 7 convocatorias, así que en las 3 clases anteriores estuvimos hablando acerca de las primeras 3 convocatorias de 7 que son. Estudiamos Pesa, que es lo que le llamamos Pascua, estudiamos Hag HaMatzot, que es lo que conocemos como los panes sin levadura, y también ya discutimos, ¿verdad?, acerca de la convocatoria de Bikurim, que es lo que nosotros conocemos como primicia o los primeros frutos. Habíamos dicho que son 7 convocatorias anuales establecidas por el eterno Dios y siguen siendo las convocatorias de Dios. No son exclusivas del pueblo judío, y hay muchas personas que le llaman la fiesta judía. No son fiestas judías, son las fiestas que estableció Dios desde el principio, las cuales señalan y son sombra de lo que habría de venir. Son tiempos proféticos establecidos por Dios, o sea, esas 7 convocatorias que establecen un marco profético. Si usted quiere saber más acerca de eso, usted puede entonces ir a la clase. Están en YouTube, porque en Facebook sabemos que a los 30 días esas clases o los videos son borrados, pero yo los subo inmediatamente a Facebook, a YouTube. Usted va a buscar Pastora Keila Torres García, ahí va a encontrar las clases, ya están todas. La única que falta ahora de subir es esta que estamos llevando hoy, que hoy en la tarde o mañana yo la estaré subiendo, pero todas las demás ya están ahí. Así que usted puede ir a las anteriores y usted puede conocer acerca del calendario de Dios. Usted va a buscar el calendario
el calendario del reino, parte 1, así mismo aparece el calendario del reino y dice entre paréntesis 1, y usted puede ver la introducción acerca de lo que yo estoy hablando, porque no quiero ir otra vez atrás, porque entonces no nos va a dar el tiempo para lo que vamos a trabajar hoy, que es nuestra cuarta convocatoria. Así que en la primera clase hay una introducción. La segunda clase, que se llama también el calendario del reino y tiene entre paréntesis el número 2, es el propósito del calendario. Y luego la siguiente dice las convocatorias, entre paréntesis 1, y dice PESA. Esa es la primera convocatoria, puede ir a esa clase y puede escuchar acerca de Pascua. Luego puede ir a las convocatorias, entre paréntesis 2, y dice Hat Matzot, y ahí puede escuchar acerca de los panes y levadura para que usted pueda entender qué significa, cuál es el propósito y cómo se cumple, cómo se cumplió a través de Jesucristo esa convocatoria, porque le estaba diciendo que esas 7 convocatorias son un marco profético, es una palabra profética que viene de parte de Dios. Una palabra profética es lo que sale de la boca de Dios, y cuando algo es profético es porque algo se va a cumplir. Esa palabra que se dijo se cumple en su tiempo debido. Por eso fue que Jesucristo dice la palabra que vino en su tiempo, en el tiempo que le fue señalado. Así que esas 7 convocatorias que están señalando unos cumplimientos, unas profecías que se van a cumplir. Las primeras 4 ya se cumplieron en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y faltan 3 de cumplirse que se darán en su segunda venida. Así que si nosotros vamos a hablar acerca de las convocatorias, lo primero que tenemos que establecer es que son establecidas por Dios. No son fiestas judías, son las fiestas que Dios estableció, las convocatorias, una cita divina. ¿Por qué decimos que son una cita divina? Bueno, tomamos unos textos como base en todas nuestras clases, y Génesis 1:14 es el principal, donde en Génesis 1, cuando Dios está creando todo, vamos a Génesis 1, que es la creación, vamos al versículo 14, dice: entonces Dios dijo que haya luces en la bóveda celeste que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. Así que cuando habla de fechas especiales, en otras versiones dice estaciones, pero cuando vas al original, la palabra que utiliza es moed, y moed son citas divinas, son convocatorias, tiempos señalados. Así que hay unas fechas especiales, hay unos tiempos señalados para Dios reunirse con su pueblo. En Levíticos 23 dice: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente, estas son las fechas especialmente dedicadas al Señor y que ustedes llamarán reuniones santas. Y ahí habla entonces de las 7 convocatorias y explica cómo las van a celebrar, ¿verdad? Y tienen un significado cada una de ellas. En el versículo 4 de Levítico 23 sigue diciendo: estas son las fechas especiales para celebrar las reuniones santas en honor del Señor y en las cuales deberán reunirse. Así que no son unas fiestas que se inventaron los judíos, así que no son una fiesta judía, son unas fechas señaladas, unas convocatorias, unas reuniones santas, unas festividades que el mismo Dios eterno, nuestro Dios, estableció con un fin. Las fiestas descritas son, y ahí empieza a explicar Levítico 23, versículos 9 hasta el 43, así que del versículo 9 al 22, ahí te explica lo que es Pesach, Hat Matzot, Bikurim y Shavuot. Luego los versículos 23 al 25, entonces te habla acerca de la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, y luego los versículos 26 al 32, la fiesta del perdón, que es Yom Kippur, y luego del 33 al 43, la fiesta de las enramadas o tabernáculos, que es Sukkot. En Éxodo 23
del 14 al 17, dice, 3 veces al año me celebrarán fiesta, guardarás la fiesta de los panes sin levadura, 7 días comerás pan sin levadura como yo te mandé en el tiempo señalado del mes de Abib. ¿Por qué él da esas instrucciones? Tiene un propósito y exactamente eso yo lo cubrí en la segunda convocatoria, que era los panes sin levadura, y establecimos lo que es la levadura y establecimos cuál es nuestro pan sin levadura, se llama Jesucristo. Así que todas esas convocatorias tienen un cumplimiento y en quien se da el cumplimiento es en Jesucristo. La palabra se cumple en Él. Todo lo que está establecido en la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis completamente, en quien se cumple la escritura es en Jesucristo. Así que la palabra nos revela a Jesucristo. Aleluya, nuestro Salvador. No quiero seguir sin antes decir que estamos trabajando con el libro Conociendo los tiempos proféticos, escrito por el doctor Jorge Porras Benedetti y la profeta Paola Santamaría. La profeta Paola Santamaría es la misma persona del libro Conociendo el Reino de Yeshua que hemos estado trabajando. Así que si usted quiere aprender más acerca del reino de Dios y más acerca de las convocatorias, usted puede comprar estos libros. Yo los conseguí en Amazon, anuncio no pagado. Así que con esos libros estamos trabajando y sobre todo lo más importante es que todo lo que establece nos muestra los textos bíblicos y usted sabe que me dan un texto bíblico, pero yo sigo buscando y encuentro 10 o 15 más, pero yo trato de ponerlos todos aquí como estos que están acá, pero no nos va a dar el tiempo. Así que si usted quiere buscar más acerca del tema, usted también puede sentarse a escudriñar las escrituras, porque ahí es que está la verdad. Así que él le explica en Éxodo cómo iban a celebrar todas estas convocatorias. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. También guardarás la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores. Esos son las primicias de lo que siembres en el campo y la fiesta de la cosecha al fin del año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. Y sabemos que las primicias tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo tratamos en la última clase, en la clase pasada, que fue la convocatoria, entre paréntesis, el 3. Que era la primicia. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor Dios. En Éxodo 12:2 dice, este mes será para ustedes el principio de los meses. Ahí establece que el mes de Abib es el primer mes. Esos nombres que se le dan a los meses del año, usted va al calendario judío y ve esos nombres, pero esos no son los nombres porque Dios no le dio nombres, sino que le puso números ordinales. Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes. Ya yo había hablado acerca de eso, pero para que usted pueda entender, pues nosotros utilizamos los nombres que ellos utilizan para decirle y usted caiga en tiempo de qué me estamos hablando. Pero en Éxodo 12, cuando el pueblo fue sacado de Egipto, cuando fue a celebrar la Pascua, el Señor le dijo a Moisés, este será el primer mes para ustedes. Y entonces ahí dice ya los 14 días y ahí empieza a hablar de cómo van a celebrar la Pascua y ahí le da instrucciones de cómo, por qué, ¿verdad? Porque todo tiene un propósito, un significado. En Éxodo 6, del 6 al 7 dice, yo soy el Señor. Aquí está el resumen de lo que significa esas convocatorias. Yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres. Te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de justicia. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Así que ahí está la promesa o la palabra profética, el juramento de nuestro Dios. Dice, te sacaré, te libertaré, te redimiré y te llevaré. Así que eso es lo que hace nuestro Dios con nosotros a través de Jesucristo. Hoy vamos a estar hablando, ya que estuvimos ya hablando acerca de las primeras 3 convocatorias anteriormente, hoy vamos a hablar acerca de esa 4ª convocatoria. Recuerda que esas 7 convocatorias son el marco profético del plan de Dios para la humanidad, para su pueblo.
nos señalan los tiempos presentes y nos recuerdan los que ya acontecieron y los que están por cumplirse. Y esas convocatorias señalan y manifiestan la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne. Así que ya hablamos de Pascua, Jesucristo es nuestro Cordero, ¿verdad? Que fue sacrificado, entregado por nosotros. Su sangre nos redimió, su sangre nos limpió. Aleluya. Herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esa palabra se cumplió en Jesucristo. Así que el significado de la Pascua, que es el Cordero, ¿verdad? Y es que pasó over. O sea, pasó sobre, por encima. Eso lo hace Jesucristo. Su sangre nos cubre. Su sangre nos cubre. Aleluya. Así que los panes sin levadura, Jesucristo es nuestro pan vivo que descendió del cielo. Y nosotros comemos ese pan. Aleluya. Y Bikurim, que son las primicias, es cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos y Él es primicia de lo que vamos con Él. Aleluya. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de la cuarta convocatoria, que es Pentecostés o las fiestas de la semana. En hebreo se llama Shavuot. Shavuot es una palabra hebrea que significa semanas. En Occidente nosotros lo conocemos como Pentecostés, que viene de la palabra 50 en griego. Por eso nosotros le llamamos Pentecostés. Pero se le llama la fiesta de la semana, así que Shavuot, que significa semanas. Deuteronomio 16, 9 al 10. Ahí están las instrucciones. Deuteronomio 16, 9 al 10. Vas a contar 7 semanas. Comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter la hoz a la cosecha. Entonces celebrarás la fiesta de las semanas del Señor tu Dios con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás según el Señor tu Dios te haya bendecido. Así que aquí en Deuteronomio 16 está diciendo cómo ellos iban a celebrar esa semana, o sea, cuándo en realidad era. Dice que iba a contar 7 semanas, y si tú multiplicas 7 por 7, 49, y al siguiente día, entonces era el número 50, y ese es el día de Pentecostés. Contaban 7 semanas después de la fiesta de la primicia, y es lo que le llaman la cuenta del Omer. Ya habíamos explicado en la clase anterior, cuando terminamos, llegamos a la última parte, ahí fue donde nos quedamos, lo que es la cuenta del Omer. Y habíamos explicado que una vez presentada la ofrenda de los primeros frutos, o sea, las primicias, la Escritura nos instruye a iniciar la cuenta de los 50 días hasta llegar el día 50, que es el día de Pentecostés o Shavuot. Levíticos 23, 15 al 16 dice, contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas, contarán 50 días hasta el día siguiente al 7º día de reposo, entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna al Señor. La cuenta terminaba al llegar el día número 50, cuando iniciaba la festividad de las semanas, ya que Shavuot significa semanas, pues se le llama la fiesta de la semana. Nosotros hoy hacemos la cuenta del Omer, no como una carga religiosa, que yo se lo había dicho anteriormente. Hay personas que siguen al pie de la letra todos esos rituales, pero eso no es la realidad de cada una de las fiestas. Ese no es el significado. No es que usted haga y que usted coja un cordero, o que usted vaya y esté con los panes y levadura, o usted entre, salga, se ajodille. Eso no es. Nosotros estamos celebrando el significado de cada fiesta, lo que se cumplió
cumplió en cada una de ellas. Y estamos anunciando las que aún no se han cumplido, que ya están por cumplirse. Y es un tiempo de celebración, es un tiempo de festividad, es un tiempo de gozo, es un tiempo de recordatorio, es recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros una vez y para siempre. Y es reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y que Él tiene o tuvo ya la victoria, porque Él no está venciendo, ya Él venció las tinieblas. Aleluya. No es que Él está peleando para vencer, porque ya venció. Gloria a Dios. Y nosotros celebramos que Jesucristo nos limpia, que Jesucristo es nuestro Salvador, que nuestra fe en Él es más que suficiente, que su sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Aleluya, que nosotros no tenemos que andar sacrificando nada, porque ya Él se entregó, porque ya Él cumplió, porque ya Él satisfizo las demandas de nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Dios eterno. Ya en Jesucristo todo se cumplió y dice que Él saldó nuestra deuda. Y si ya Él saldó nuestra deuda y si Él se ha satisfizo todas las demandas del Padre, nosotros no tenemos nada que sacrificar, porque no es por lo que nosotros podamos hacer, no es por lo que nosotros podamos decir, no es por lo mucho que podamos hacer o por lo mucho que nos podamos humillar o que nos podamos acastrar o que nos podamos sacrificar, porque todo ya se cumplió en Jesucristo y nuestra fe en Él, en nosotros entender, creer, saber, conocer y vivir con esa fe, esa confianza, esa certeza de que Dios es todo y es más que suficiente. Eso nos trae a nosotros paz, nos trae a nosotros vida y Él es nuestra salvación. Nosotros hoy hacemos la cuenta del Omer, pero no como una carga religiosa, sino con el entendimiento de lo que ya nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en esos días. Que cuando lo hizo por nosotros también y por los que han de entrar. Prepararnos para una llenura de su Espíritu Santo. ¿Qué significa Shavuot, la fiesta de la semana? Pues mire, anteriormente, porque conmemora dos eventos. El primero, que es el que celebran los judíos, los que no han conocido o los que no han aceptado a Jesucristo como su Señor, todavía están en esa ley anterior que Jesucristo ya la cumplió delante del Padre, porque no había manera de que nosotros cumpliéramos la ley al pie de la letra, porque con una sola cosa que falláramos ya éramos condenados por toda la ley. Pero ¿sabe qué? Jesucristo ya la cumplió, ya Jesucristo la cumplió. Jesucristo cumplió la ley ante el Padre y ahora nosotros estamos bajo Jesucristo. Él es el quien nos representa. Aleluya, por Él somos justificados, porque Él ya la cumplió. Nosotros somos justos delante del Padre, no porque nosotros seamos justos, sino porque Jesucristo es justo y es el único justo. Así que Shavuot, la fiesta de la semana o Pentecostés, conmemora dos eventos. Número uno, la entrega de la ley, la entrega de la Torá a Moisés en el monte Sinaí. Está la ley de Moisés, como le llaman, pero en realidad es la ley que entregó el Señor a Moisés para el pueblo. Y estamos hablando de cuando en el Nuevo Testamento Pablo está hablando de la ley de la letra, que es la que mata, ¿verdad? Pero digo, está la ley del espíritu de vida. Y cuando habla de la ley del espíritu de vida, está hablando del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó exactamente el día de Pentecostés? Estaban todos reunidos en un aposento alto, porque Jesucristo le había dado instrucciones a sus discípulos diciéndole: esperen, porque el Espíritu Santo viene en no muchos días. Después de primicias, o sea, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él estuvo 40 días aquí en la tierra, andando con ellos, hablándole, enseñándole. Y cuando Él se fue, en ese día número 40, o sea, iban por la cuenta del Omer, iban por el 40, Él le dijo: esperen aquí, no se vayan, porque viene el Espíritu Santo, el que le fue prometido.
Y es necesario que yo me vaya, él le había dicho, porque si yo no me voy, no puedo enviarlo al Espíritu Santo. Yo me voy para que él pueda venir. Y le digo, entre no muchos días. Y si contamos del 40 al 50, faltaban 10 días. Y exactamente cuando estaban todos reunidos, porque vienen todos, recuerda que son convocatorias santas. Y vienen todo el pueblo a reunirse. Por eso era que había tanta gente en ese lugar donde estaban reunidos. Estaban todos reunidos. Y estaban en esa festividad, que por eso se le llama el día de Pentecostés. No fue porque vino el Espíritu Santo, le llamaron el día de Pentecostés. No, era porque esa era la convocatoria, era Shavuot, era el día de Pentecostés, estaban en las fiestas de la semana y ese mismo día vino el Espíritu Santo sobre ellos. Fue enviado por Jesucristo en cumplimiento de su palabra profética en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y esa es la razón por la que el Espíritu Santo vive en nosotros, para que podamos ser testigos. ¿Qué hace un testigo si no es declarar lo que ha visto, lo que ha vivido? Nosotros somos testigos de Jesucristo. Así que cuando se celebraba anteriormente la fiesta del día de Pentecostés, era porque se le había entregado la ley, la Torá en el monte Sinaí. Pero ahora, con la venida del Espíritu Santo, ahí cambió lo que significaba entonces el día de Pentecostés. Ahora no es que recibieron la Torá, sino que recibieron el Espíritu mismo, que es la ley del Espíritu de vida. Aleluya, en Cristo. Aquí se cumple la palabra profética que anunciaba que la ley del Señor sería escrita en los corazones y no en tablas. Si usted va a Jeremías 31, del 31 al 34, usted ahí puede leerlo. Dice Jeremías 31, que nosotros no sabemos el texto de memoria, pero no sabemos que era de eso que estaba hablando, a eso se estaba refiriendo. O sea, en el Antiguo Testamento, durante todo ese trayecto, durante todo, usted lee el Antiguo Testamento para que usted pueda entender el Nuevo Testamento. Porque todo lo que establece en el Nuevo es todo lo que se había profetizado en el Antiguo. Pero quien único puede revelártelo es el Espíritu Santo. Por eso era necesario que el Espíritu Santo viniera y él le dijo, yo me voy para que entonces pueda venir, porque si no me voy no puedo venir, pero tiene que venir porque él lo guiará a toda verdad. Es él el que te convence de pecado, es él el que te convence de justicia. Aleluya. No yo, no cualquier palabra que yo pueda decir. Yo te puedo decir, yo te puedo aclarar, yo te puedo enseñar. Pero si el Espíritu Santo no lo hace, tú no lo puedes entender. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la mente está entenebrecida, que los ojos están vendados, que los oídos están tapados, ¿verdad? Y que no pueden entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no mora en ellos. Pero cuando el Espíritu Santo viene a ser morada, el Espíritu Santo te abre el entendimiento, las cosas que tú no entendías, tú las vas a entender. Pero Jeremías 31, del 31 al 34 dice, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. ¿De qué estaba hablando? Del nuevo pacto en Jesucristo. Haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando lo tomé de la mano y lo saqué de la tierra de Egipto. O sea, no es el pacto que hizo en el monte Sinaí con ellos cuando le entregó la Torá. Es un nuevo pacto. Dice, ellos rompieron ese pacto. ¿Quién rompió el pacto? El pueblo, porque no cumplió el pacto. El pacto, cuando usted hace un pacto, cuando usted hace un contrato, usted no es unilateral. Tiene que ser de dos partes, tiene que ser bilateral. O sea, tiene que haber un pacto, un compromiso, una promesa, un trato de dos personas o más. Porque de una sola persona no puede ser. Pero él dice
Ellos rompieron ese pacto. O sea, yo voy a hacer un nuevo pacto porque el pacto que hice, ellos lo rompieron. No lo rompí yo, lo rompieron ellos. A pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. ¿Cómo Dios puede hacer esto si no es el Espíritu Santo habitando en nosotros, como se dio el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2? Cuando vino el Espíritu Santo, dice que se posó sobre ellos y que parecían como llamas de fuego, asentado sobre ellos. Era el Espíritu Santo, era la venida del Espíritu Santo. Y vino ese mismo día en que se celebraba el día de Pentecostés, la fiesta de la semana, que significaba la venida, o como usted le quiera llamar, ¿verdad? La entrega de la Torá, de la ley, pero ahora significa la venida del Espíritu Santo ese mismo día. Así que nosotros no estamos celebrando la entrega de una ley de letra, sino la entrega de la ley del Espíritu que da vida. Y en Jeremías 31 ya había sido profetizado. Y dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que aquí Dios le estaba hablando al pueblo de un nuevo pacto, porque el pacto que había hecho con ellos había sido roto por ellos mismos, pero él no se iba a quedar ahí porque él tenía su plan ya establecido desde antes de la fundación del mundo. Y si usted se va a Génesis 3:15, donde Dios le está hablando al hombre y a la mujer y a la serpiente también, por lo que había pasado, ¿verdad? Por la iniquidad del hombre, usted se va a dar cuenta que ya el plan de Dios estaba establecido. Cuando Él le dice, pondré enemistad entre ti, entre tu simiente y la simiente, ¿verdad? De la mujer. Estaba hablando de Jesucristo. Cuando también le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, estaba hablando de su plan. Su plan siempre ya había estado establecido. Así que aquí Él lo está anunciando, lo está profetizando, y esa palabra profética se cumple en la persona de Jesucristo, un nuevo pacto. Y pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Por eso la Biblia dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Aleluya. No habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ellos ya me conocerán. ¿Quién le va a revelar a Jesucristo? El Espíritu Santo. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Este es el nuevo pacto. El anterior decía ojo por ojo, diente por diente. El anterior decía que por el pecado iba a morir esta generación, iba a llevar el pecado, ¿verdad? Iba a llevar la falta, iba a llevar la iniquidad, iba a llevar el castigo. Pero ahora en el nuevo pacto dice, perdonaré sus maldades y nunca me acordaré de sus pecados. Romanos 8:2 dice, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Quién me libera del poder del pecado que lleva a la muerte? El Espíritu Santo que mora en mí. Me ha dado libertad y ahora le pertenezco porque he sido sellada. Usted ha sido sellado con el Espíritu Santo y eso indica que usted le pertenece a Él. Y dice la palabra ahí mismo que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Aleluya. Así que la primera vez que se celebró Pentecostés fue después que el pueblo de Israel recibió la Torá en el monte Sinaí, porque la palabra Shebuá significa juramento, lo cual quiere decir que ese día en el monte Sinaí Israel hizo un juramento
con el Dios eterno. En el monte Sinaí, el Señor hizo un contrato matrimonial con Israel, pero dice en Jeremías 31 que ellos rompieron ese pacto. Dijo el mismo Dios. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa. Esto mismo sucedió en Shavuot después de la resurrección del Mesías. El Espíritu vino sobre los primeros discípulos y los selló. Y escribió su ley en sus corazones. Firmó el nuevo pacto. Cada vez que celebramos Pentecostés, escuche bien, celebramos el pacto de vida que tenemos con el Señor, que nos habilita para ser sus representantes legales, testigos de Él, aquí en la tierra y parte de la familia real porque pertenecemos al reino de Dios. Celebramos que estamos habilitados para conocer y anunciar los misterios del reino, los cuales están todos ocultos para ser revelados por nosotros cuando proclamamos el evangelio del reino con el fin de que el Espíritu los revele a los que han sido escogidos desde la fundación del mundo. Aleluya. A los que antes amó, a los que predestinó, ¿verdad que sí? A los que llamó, a nosotros, que nos amó, que nos escogió, que nos llamó, que nos libertó, que nos sanó, aleluya, que nos selló con su Espíritu Santo, que su Espíritu está en nosotros para poder proclamar, para poder llevar el mensaje de salvación y para decirte que solamente en Cristo hay vida, aleluya, y que el enemigo no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios, porque nosotros le pertenecemos a Él. Y dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Qué celebramos hoy en día cuando celebramos el día de Pentecostés? Efesios 1, 3 al 5 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó, nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Escuchó bien lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4? Busque la Biblia, busque Efesios capítulo 1, léaselo completo, pero usted va a marcar esos versículos del 3 al 5. Y lo va a marcar y lo va a leer, mire, todos los días léalo, hasta que usted, su mente, su corazón, su alma, su ser entero, entienda que nosotros fuimos creados para la alabanza a nuestro Dios. Fuimos creados para alabanza de Él. Aleluya. Somos bendecidos en Él. Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales y desde ese lugar es que nosotros tenemos que ver todo. Nuestra perspectiva tiene que ser desde Él, desde Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? El Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros. ¿Quién escudriña la mente de Cristo? El Espíritu, y nosotros tenemos al Espíritu, y nosotros, dice la palabra, que si nosotros tenemos el Espíritu, nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, y el versículo 4, escuche bien, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó ya, y nos eligió en Cristo, para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Por qué? Porque nos ve a través de Jesucristo. ¿Quién es justo? Jesucristo. ¿Quién es intachable? Jesucristo. Él es el único santo, Jesucristo. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Efesios 1:5. Escuche, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Por eso yo soy parte de la familia real. Porque ¿quién es el rey? Dios, Jesucristo.
Así que nos adoptó como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Efesios 1 del 3 al 5. Mateo 13, versículo 11, dice: a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, pero a otros no. Así que, por eso dice en Efesios que Él nos amó y nos eligió en Cristo. Esto no le es dado a todos, sino a los que creen en Jesucristo. Por eso, en Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, porque lo amó, lo ama. Ha enviado a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos ama. Ahora, ¿nos toca a nosotros creer o no creer? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Para que todo aquel que en Él cree, eso es lo que pasa. Y por eso hay tanta incredulidad. Y cada vez se hace más difícil. ¿Por qué? Porque ya estamos en los tiempos finales. Y se hace más fuerte. Y dice la palabra también que el conocimiento aumentará. La ciencia aumentará, todo aumenta. Y la gente se cree tan sabia en su propia opinión que no aceptan, no creen en Jesucristo. Pero eso es parte del plan de las tinieblas. Pero el plan de nuestro Dios es que tus oídos sean abiertos. Y dice en Romanos que la única manera en que tus oídos pueden ser abiertos es escuchando la palabra. Porque dice que la fe viene por el oír. ¿Y qué voy a oír? Dice que el oír viene por la palabra. O sea, que cuando yo escucho la palabra y el Espíritu Santo me revela esa palabra, que el resultado es fe. Por eso dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree, eso es fe. Y dice que con el corazón se cree para justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Se llama Jesucristo. Así que cuando yo creo en Él, yo recibo esa justicia. Y dice ahí la palabra que entonces soy presentado delante de Dios como justo. Y dice, intachable, para que seamos santos e intachables a sus ojos, a través de Cristo. O sea, la palabra me está explicando, la palabra me está enseñando. Y yo te lo quiero enseñar en esta mañana. Que Jesucristo nos ama hasta el punto de que Él envió a su Hijo, Él mismo, por nosotros. Pero que de la única manera que yo recibo esa justicia es creyendo. Y de la única manera que yo creo es cuando mis oídos son abiertos por esa palabra que entra, que el Espíritu Santo me revela. Yo te puedo hablar, pero si el Espíritu Santo no te lo revela, es como si no vas a entender. Tu mente está embotada, está entenebrecida. Así es que lo dice la palabra. Es como estupor. Así lo dice la palabra. Es como una venda que tienes y no te deja ver. Está ahí al frente tuyo, pero tus ojos están como si tuviera una venda y no puedes ver lo que está al frente de tus ojos. Y el Espíritu Santo lo que viene a hacer es a quitar esa venda. El Espíritu Santo te quita la venda. El Espíritu Santo te quita ese estupor. O ese, como si estuviera empañado. Tú estás viendo a través de un cristal y no puedes ver bien lo que está al otro lado porque está empañado y tienes que limpiar el cristal para poder ver lo que está al otro lado. Es más, cuando estás en un espejo y está todo, que hay vapor, todo se empaña y tú no puedes ver y tienes el espejo de frente, pero no te puedes mirar al espejo y tienes que ir a limpiar para poder ver lo que está frente a ti. Pues eso pasa con las personas que se les predica la palabra, pero no la pueden entender y por efecto no pueden creer.
Y usted dice, pero ¿cómo va a ser? Tanto que se le ha predicado, tanto que se le ha hablado, tanto que se le ha enseñado. No, no lo puede entender, no lo puede entender. Entonces, ¿quién viene a hacer la obra? El Espíritu Santo. Nosotros somos instrumentos para llevar la palabra, para llevar el mensaje. Nuestra vida se supone que sea un estilo de vida que adore al Señor para que otros vean y crean. Pero si el Espíritu Santo no le abre sus ojos, no pueden ver lo que está delante de ellos. Eso lo puede hacer solo el Espíritu Santo. Por eso dice Jesucristo en Mateo 13:11, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, pero a otros no. O sea, es para los que creen, es para los que sí creen. Porque usted puede leer en los evangelios y usted va a ver que hay muchos que no creyeron en Jesucristo, o sea, el mismo Hijo de Dios, que iba sanando, que iba libertando, que iba estableciendo el reino de Dios, que iba enseñando, porque donde quiera que iba, él enseñaba las escrituras, manifestaba el reino de Dios y muchos no creían. ¿Por qué? Porque a unos se les permite y a otros no. ¿Por qué? Por su incredulidad. Y en Hebreos dice, por su corazón, ¿verdad? Por su dureza de corazón. Y eso quiere decir incredulidad. O sea, la iniquidad que está en el corazón del hombre impide que él pueda creer. Pero esto es para todos aquellos que creen. Para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que Jesucristo no vino a condenar, por eso dice también en Romanos capítulo 8, dice que no hay condenación para los que creen en Cristo Jesús, porque en Juan 3 dice que él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Porque el que no creyó, o sea, el que no cree, que es incrédulo porque no cree en Jesucristo como Hijo de Dios, entonces ya él solito se ha condenado. Así que celebramos hoy en día, cuando llegue el día de Pentecostés, usted va a recordar que yo celebro. Celebramos la llenura del Espíritu Santo para revestimiento de poder. Celebro que ese día de Pentecostés, cuando todos ellos se reunieron para conmemorar la entrega de la Torá en el monte Sinaí, eso es lo que ellos celebraban el día de Pentecostés. Exactamente ese mismo día fue el que Dios escogió para cumplir esa palabra profética. Ahora no es la ley de la letra, sino la ley del Espíritu que da vida, la que ha venido a derramarse en cada uno de nosotros. Así que cuando los judíos se reúnen para celebrar la entrega de la Torá en el monte Sinaí, la ley de la letra, nosotros no. Nosotros celebramos que ese día de Pentecostés, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Él estuvo 40 días caminando, digo, no se vayan de aquí, porque yo voy a enviar mi espíritu dentro de no muchos días. Estaba todo contado y todo se cumplió ese día. Así que no es casualidad, no es coincidencia que el día de la celebración de la Pascua Jesucristo fuera sacrificado. ¿Por qué? Porque Él es nuestra Pascua y se cumplió esa palabra. Tampoco que los panes sin levadura se cumpliera cuando Jesucristo fue sepultado. ¿Por qué? Porque ese era el cumplimiento de esa palabra profética. Tampoco es casualidad que el día de primicia Jesucristo resucitara. No, ¿por qué? Porque ese fue el cumplimiento de esa fiesta, de esa convocatoria, de esa palabra profética. O sea, todo se cumplió en el tiempo señalado. Ahora, después de 50 días de Jesucristo haber resucitado, recuerda que en primicia ahí empieza la cuenta del Omer y ellos van a contar 7 semanas. Y al siguiente día
el día número 50, entonces celebran la fiesta de Pentecostés. ¿Y qué celebra la fiesta de Pentecostés? Cuando Dios le entregó a Moisés la ley, la Torá, en el monte Sinaí. Pero ahora, esa no es la ley que nos rige a nosotros. No. Entonces, ese mismo día que estaban todos reunidos para celebrar el día de Pentecostés en Jerusalén, vino el Espíritu Santo sobre ellos como un viento recio. Dice en Hechos capítulo 2. Dice, el día de Pentecostés estaban todos reunidos y de repente vino como un viento recio. ¿Qué vino? El Espíritu Santo sobre cada uno de los que estaban allí presentes. Exactamente el día de la celebración, por eso estaban todos reunidos. Por eso había tanta gente. Era un día de convocatoria. Era un día de fiesta. Era el día de Pentecostés. Se reunieron para celebrar Pentecostés. Y ese fue el día que se cumplió exactamente lo que significaba la entrega de la ley en el monte Sinaí. Era la ley del Espíritu que da vida. Ahora el Espíritu Santo morando en nosotros, cumpliendo lo que decía Jeremías 31. Haré un nuevo pacto con ellos y pondré mis instrucciones en ellos. En sus corazones las escribiré. Y me serán pueblo y yo seré su Dios. Y me amarán. Y nadie le tiene que decir que me conozca porque ellos me conocerán. Porque yo voy a vivir en ellos. Así que cuando yo celebro el día de Pentecostés, yo no estoy celebrando la entrega de la ley de Moisés. Yo no estoy celebrando la entrega de la ley de la Torá allí en el monte Sinaí. Yo estoy celebrando que Jesucristo prometió el que me iba a enviar el Espíritu Santo para que me enseñara, para que me dirigiera, para que me redarguyera, para que me diera vida, para que me diera esperanza, para que me señalara el camino, para que me alumbrara, me dirigiera, me diera sabiduría. Y eso es lo que yo celebro. Celebro la llenura del Espíritu Santo con su revestimiento de poder para ser testigo de Él. Esto es lo que nos habilita para ser testigos de Jesucristo. El cumplimiento de Jeremías 31:31. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Y ahí estamos tú y yo. ¿Por qué? Porque estamos injertados a través de Jesucristo. Fuimos adoptados. Y ahora tenemos los mismos derechos que los hijos naturales, porque cuando se da en adopción, el que es adoptado tiene los mismos derechos que un hijo natural, y eso quien lo hizo fue nuestro Dios, porque nos amó. Celebramos el sello del pacto con Jesucristo para poder ser adoptados como hijos legales del Padre Celestial. Romanos 8:15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora lo llamamos Abba Padre. ¿Qué celebramos hoy cuando celebramos Pentecostés? Celebramos el sello de la primogenitura. El Padre nos sella como primogénitos para que podamos recibir la herencia juntamente con Cristo. Somos coherederos juntamente con Cristo. Hebreos 12:22-24 dice, en cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Eso es lo que nosotros, ahí es que hemos llegado. Usted está entendiendo lo que es la obra del Espíritu Santo en usted y en mí. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, dice que usted ha llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial. ¿Por qué? Porque eso habita en usted. El Espíritu Santo habita en usted. Quiere decir que usted está habitando en la ciudad de Dios.
a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. La sangre de Jesucristo no clama por venganza, sino que ha sido rociada para perdón. Aleluya. Y ese es el amor de Dios. El amor de Dios es el que cubre multitud de faltas. El amor de Dios es tan y tan y tan grande que usted no lo puede entender, ni yo tampoco, humanamente. Que cubre todo, hasta lo peor. Porque Dios lo ama. Porque Dios lo ama. Y no importa lo que usted haya hecho, Dios lo sigue amando. Y cuando usted viene a Él, usted recibe perdón. La gracia de Él. Y le da su Espíritu Santo para que more en usted. Para que ahora pueda pensar, para que ahora pueda amar, para que ahora pueda vivir conforme a sus leyes, a sus instrucciones, a lo que es la justicia, el amor, la compasión, la misericordia. Porque ese es el estilo de vida de aquellos que tenemos a Cristo. No andamos por ahí maldiciendo a la gente, no andamos por ahí condenando a la gente, no andamos por ahí juzgando a la gente, porque eso no es nuestro problema, ni es nuestro papel. Y si usted lo que tiene en su corazón, en su boca y en su mente es maldición, es juicio en contra de la gente, es condena, pues entonces usted todavía no ha recibido el espíritu de vida, que es el que ama, es el que ama. Y usted le duele. Cuando la gente peca, a usted le duele. ¿Qué le duele? Que se está perdiendo esa vida. Y ese amor lo mueve a usted a abrazarlo. Lo mueve a usted a bendecirlo. Lo mueve a usted a orar por esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros hemos llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y el hombre, y dice que nosotros tenemos un papel o una comisión o una tarea que hacer, y es reconciliar al hombre con Dios. Y como único se reconcilian es a través de Jesucristo, y por eso dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Nosotros lo que hacemos es dar testimonio de Jesucristo. Celebramos el día de Pentecostés, el inicio del nuevo orden profético bajo la unción profética del Mesías, de Jesucristo. Los profetas del nuevo pacto bajo la ley del Espíritu de vida en Jesucristo. Por eso dice que la ley, ¿verdad?, dice que llegó hasta que los profetas, hasta ahí, ¿verdad?, hasta Juan, llegaron la ley y los profetas. Esto es importante. Hay gente que dice que ya no hay profetas porque fueron hasta Juan. Eso no es lo que quiere decir. Los profetas bajo el antiguo pacto llegaron hasta Juan. Pero ahora hay un nuevo pacto a través de Jesucristo. Así que los profetas ahora son en un nuevo pacto. Y la palabra que hablan o que profetizan tiene que estar contenida ¿en qué? En Jesucristo. Y lo que sea fuera de Jesucristo, eso no es. Pero eso es otro tema. Los profetas del nuevo pacto bajo la ley del Espíritu de vida en Jesucristo. Ese es el nuevo orden profético. Celebramos el inicio del nuevo pacto bajo el orden de Melquisedec. Y si usted se lee en el Antiguo Testamento, Abraham fue a llevarle el diezmo. Pero mire, dice que no tenía genealogía, ni principio ni fin, ni genealogía. O sea, era Jesucristo.
Y en hebreo nos explica acerca de Melquisedec. Y usted puede ir a estudiarlo. Así que celebramos el inicio de ese nuevo pacto. Romanos 8:2. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Qué celebramos hoy en día en Shavuot, en Pentecostés? Jesucristo les dijo a sus discípulos que recibirían el Espíritu entre no muchos días. Y eran 40 días después de su resurrección. Y exactamente el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo en cada uno de ellos. Así que nosotros celebramos el derramamiento del Espíritu Santo en el hombre. Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Para eso necesitamos el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículos 1-4. Y esto es lo que celebramos el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, todos los creyentes que estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. El Espíritu Santo los llenó. Inmediatamente comenzaron a hablar. ¿Y por qué hablaban en otro idioma? La gente dice que si usted no habla lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. Es que no han entendido el texto. Sí, porque es que a la gente le gusta establecer los requisitos. Y ahí el mismo Señor le había dicho a ellos, porque ustedes van a recibir poder cuando hayan recibido el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? Declarar. O sea, si usted no habla, ¿qué usted declara? Para usted declarar tiene que hablar. Dice que inmediatamente comenzaron a hablar en otros idiomas. ¿Por qué tenían que hablar en otros idiomas? Porque había gente de diferentes lugares que no entendían el idioma de lo que hablaban ahí. Así que ni ellos mismos estaban entendiendo lo que estaban ellos hablando, pero los otros sí lo estaban entendiendo. Porque ese idioma que estaba hablando él, lo entendía aquel. Y el otro que estaba hablando otro idioma, lo entendía el otro que estaba allá. Todos los que estaban allí presentes les fue predicado el Evangelio de Jesucristo en su propio idioma. O sea, no había excusa de que no entendieran, porque de todos los idiomas que había allí, alguien estaba hablando en ese propio idioma para que el mensaje de Jesucristo fuera llevado. Y dice que se convirtieron miles. Así que eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué es enviado el Espíritu Santo? Para proclamar la palabra de salvación. Se llama Jesucristo. Así que hemos visto que en la primera venida de Jesucristo, Él cumplió total y absolutamente la ley, la Torá, como también las cuatro convocatorias de primavera. Pesach, Hag Matzot, Bikurim y Shavuot. O sea, Pascua, panes sin levadura, primicia y Pentecostés. Jesucristo cumplió cada una de ellas. Jesucristo cumplió el Pesaj y llegó a ser nuestro Cordero de Pesaj. Su sangre redimió toda nuestra iniquidad. Murió a las 3 de la tarde antes de que oscureciera el día 14 del primer mes, o sea, de Abib. Él pudo cumplir con todos los requisitos de los panes sin levadura, sin pecado. Él mismo llevó nuestra iniquidad de fuera del campamento. Él es el pan partido por nosotros en el Calvario. Él es el pan de vida que vino del cielo. Al tercer día Jesucristo se levantó de la muerte.
el día exactamente de primicia, para hacer el primer fruto y el primogénito de entre los muertos. Exactamente en la festividad de primicia. Ese día su tumba quedó vacía. Exactamente 50 días después, se celebró en Jerusalén la fiesta de Shavuot, para cuando fue profetizada la venida del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ese mismo día fue derramado sobre los hombres para morar en el nuevo templo del Señor, que es nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, el cuerpo de los hijos de Dios. Y ahora esperamos su retorno para buscarnos y establecer su reino aquí en la tierra. Un cielo nuevo, una tierra nueva, y reinaremos con él por la eternidad. Así que los 3 moedín restantes se han de cumplir en esa segunda venida, que sería te digo ahora porque las tengo aquí, ¿verdad? Dice que nosotros tenemos las últimas 3. ¿Te acuerdas que dijimos que las primeras son las de primavera y las otras son las de otoño? Pues las de primavera son las 4 que ya pasaron, pero ahora nos quedan 3 que son las de otoño. Y esas son la fiesta de las trompetas, la venida de Jesucristo, la fiesta del perdón, que es el gran juicio, y luego la fiesta de tabernáculo o la enramada, que es el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Así que esas son las fiestas de otoño y se cumplen cuando Jesucristo venga. Las primeras ya se cumplieron en su primera venida, así que nos quedan esas últimas. Cuando llega ese tiempo, nosotros lo que hacemos es anunciar lo que ha de acontecer a través de la palabra, porque la palabra es que lo dice, porque recuerda que las escrituras, la palabra, la Biblia, es la palabra profética. Toda palabra que sale de la boca de Dios está contenida aquí, y esa es la palabra que nosotros tenemos que proclamar y anunciar. Algo que no esté aquí, usted no lo escuche. Si alguien le dice algo que no está aquí y que no está establecido por él, usted no le crea, porque vendrán muchos en mi nombre, dice la palabra, pero no lo escuchen, porque no vienen con la verdad. Esta es la verdad, contenida aquí en la palabra de Dios. Y todo lo que se sale de aquí, eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque todo lo que se contamina, hay verdades que se contaminan, vienen a ser un engaño. Así que no se deje engañar, lea la palabra, pídale al Espíritu Santo que lo ayude, que lo dirija, que le revele la palabra, lea la palabra, no como el papagayo, lea la palabra, escudriñe la palabra, pídale al Espíritu Santo que le ayude a entender lo que usted está leyendo, porque Él lo va a hacer. Y dice la palabra también que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que Él la da, sin medida. Y dice que si nosotros le pedimos el Espíritu Santo, Él nos los va a dar. Así que pídale al Señor. Así que le bendecimos en esta mañana. Hemos terminado nuestra clase por el día de hoy. La próxima semana o en 2 semanas, porque es un domingo sí, un domingo no, estaremos trabajando ya con nuestra quinta convocatoria. Nos quedan solo 3. Así que sería la fiesta de la trompeta. Esa sería la que nosotros vamos a trabajar en la próxima clase, Yom Teruah. Así que no se la pierda. Si usted necesita ir a las clases anteriores, vaya a mi página de YouTube, Pastora Keila A. Torres García, y ahí usted va a encontrar las clases anteriores. Así que le bendecimos en este hermoso día, le pedimos al Señor que le bendiga, que Dios esté con usted, que le dé sabiduría, cualquier decisión que usted tenga que tomar, que el Señor le dé la sabiduría que usted necesita, que la palabra de Dios sea su lumbrera
que le alumbre su camino, que le alumbre sus pies, ¿verdad? Y que usted pueda caminar en la plena confianza de que Dios está con usted. Lo cubrimos con toda la gracia del Señor, ¿verdad? En esta mañana, y le damos las gracias por usted haber estado aquí con nosotros, y le pedimos al Señor que tenga una hermosa semana. Dios les bendiga, Dios les guarde.